¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno con una de las ideas más potentes y, podría decirse, más afiladas de la historia. Una que sin que muchos lo sepan fue clave para esculpir el mundo en el que vivimos. Así que, arranquemos. A ver, piénsenlo un momento. Por un lado tenemos ideas sobre la moral, la libertad, la conciencia. Y por el otro, la observación, la experimentación, el mundo físico. Parecen dos universos totalmente separados, ¿verdad? Pues resulta que ambos vienen de la misma raíz intelectual. Y sí, así como lo oyen, el origen de todo esto no está en un laboratorio ni en una declaración de independencia, sino en una discusión teológica que en su momento sonaba increíblemente abstracta, pero como vamos a ver, sus consecuencias fueron de lo más prácticas y revolucionarias. Muy bien, aquí tenemos nuestro plan de viaje. Vamos a seguirle la pista a esta idea desde esa Europa medieval que vivía en un mundo de necesidad hasta ver cómo de ahí nacen el individuo moderno y la ciencia. Todo para entender cómo un monje franciscano le dio un giro de timón a la historia. Si pensamos en el siglo XIV, quizás nos vengan a la cabeza debates teológicos súper densos y complicados. Y sí, lo sabía. Pero justo debajo de la superficie de esas discusiones sobre cómo era Dios, se estaba cocinando una verdadera revolución que iba a redefinir a todo Occidente. Pero para entender lo tremendo que fue este cambio, primero tenemos que ver cómo era el mundo antes de Occam. Era un universo que funcionaba bajo las ideas de pensadores como Tomás de Aquino, quien había logrado una síntesis increíble entre la fe cristiana y la filosofía de los antiguos griegos. La idea central de esa época era algo llamado necesidad racional. ¿Qué significa esto? Pues era la creencia, heredada de Aristóteles, de que todo en el universo, desde la roca más pequeña hasta el rey más poderoso, tenía una esencia fija, un propósito, un para qué, y un lugar natural en una gigantesca jerarquía cósmica. Y aquí viene lo más impactante de esta visión del mundo. Ni siquiera Dios podía cambiar ese orden. La razón, esas esencias eternas limitaban su poder. El universo no era tanto una creación libre, sino más bien la manifestación de una lógica que era necesaria e imposible de cambiar. Y entonces, en medio de todo este orden tan rígido, aparece nuestro protagonista, Guillermo de Opham, un franciscano que vio en esa visión del mundo una amenaza directa a lo que para él era lo más importante del cristianismo: la libertad. Aquí lo vemos clarísimo, es un choque de titanes. Para Aquino, lo principal de Dios era su razón. Para Occam, no, era su voluntad, su libertad absoluta. Y esto lo cambia todo. Significaba que el mundo no era necesario, sino contingente. O sea, que Dios pudo haberlo hecho de cualquier otra manera. Y si no hay una jerarquía necesaria y natural, entonces lo que queda en la base de todo es la igualdad. Y para desmantelar todo ese sistema, Occam usó su famosísima herramienta intelectual, la navaja. Su principio era simple: no hay que multiplicar las explicaciones sin necesidad. Básicamente, afeitó todas esas ideas abstractas como las esencias y las causas finales. ¿Para qué suponer que existe una esencia de ser humano por ahí flotando si simplemente podemos observar a los seres humanos concretos, de carne y hueso? Esta idea, que parece tan simple, desató no una, sino dos revoluciones. Vamos con la primera. Y es justo aquí donde esa teología que sonaba tan abstracta se vuelve súper personal y hasta política. El argumento de Occam sobre la libertad de Dios va a tener consecuencias directas en cómo se empieza a ver al ser humano. Ojo, que esta idea no salió de la nada, ya estaba como flotando en el ambiente. De hecho, esta declaración del rey de Francia, hecha incluso antes de que Occam se metiera en sus mayores problemas, ya lo decía. La noción de que nacer libre es un derecho natural ya estaba empezando a desafiar siglos y siglos de servidumbre. La lógica de Occam es bastante directa. A ver, si los humanos están hechos a imagen y semejanza de un Dios cuya característica principal es la libertad de elegir, entonces lo más importante de un ser humano tiene que ser su propia voluntad, su capacidad de elegir y seguir su conciencia. Esta frase es, súper radical para la época. Lo que Occam está defendiendo aquí es el valor de la conciencia de cada persona, incluso si esa conciencia esté equivocada. Lo que importa es la convicción interna,
la autenticidad, no si cumples con una regla externa. Es, en esencia, el derecho a estar equivocado por las razones correctas. Entonces, para resumir esta primera parte, lo que hace Occam es poner la primera piedra para la autonomía individual, para esa idea de la esfera privada. La moralidad ya no es solo portarse bien y obedecer, se trata de actuar según lo que uno cree en su fuero interno. Y ese es el germen de los derechos individuales. Pero la cosa no termina ahí, ni de cerca. Pasemos a la segunda gran revolución que provocó esta idea. Resulta que la misma idea que liberó a la persona de una jerarquía cósmica, también liberó al estudio de la naturaleza de las garras de la teología. Occam, en la práctica, trazó una línea en la arena del conocimiento. Occam insistió en una distinción que fue clave. Dijo, a ver, una cosa son las razones, las intenciones por las que actuamos los humanos, y otra cosa muy distinta son las causas que operan en el mundo físico. Antes se mezclaba todo. Se decía que una piedra cae porque su propósito es volver a la tierra. Occam cortó por lo sano con esa idea de proyectar intenciones humanas en la naturaleza. Y su definición de causa es asombrosamente moderna. De hecho, suena muchísimo a lo que diría el filósofo David Hume siglos después. Para Occam, no se trata de buscar un ¿para qué oculto en las cosas? Se trata de observar patrones. Si siempre que pasa A, inmediatamente después pasa B, entonces A es la causa de B. Es pura y dura observación. O sea que, al sacarle el propósito a la naturaleza, Occam la convirtió en un objeto de estudio autónomo. Ya no había que andar adivinando las intenciones de Dios para explicar por qué llovía o por qué se movían los planetas. Ahora se trataba de observar, medir, experimentar y verificar. La ciencia empírica estaba naciendo. Bueno, entonces rebobinemos. ¿Qué nos queda de toda esta discusión del siglo XIV sobre si Dios era más razón o más voluntad? Pues en esencia nos dejó los dos grandes pilares sobre los que construimos nuestro mundo actual. Por un lado, de la idea de la voluntad y la conciencia individual nació el liberalismo, la autonomía de la persona, los derechos humanos, la libertad de pensamiento. Y por el otro, de la separación entre las razones humanas y las causas naturales, nació la ciencia moderna, un método para entender el mundo físico en sus propios términos. Y todo esto nos deja con una pregunta final que da para pensar, y mucho. Occam fundamentó toda esta idea de la libertad y los derechos en una autoridad superior, en la voluntad de Dios. Hoy, en un mundo cada vez más secular, ¿qué sostiene esos mismos derechos? Si quitamos ese fundamento original, ¿de dónde sacan su fuerza? Es una pregunta clave para nuestros tiempos y vale la pena darle unas cuantas vueltas.